Nuestro panel de especialistas es un panel de alto nivel y tenemos la fortuna de contar con invitados especiales, pero también graduados de nuestra querida Universidad Dr. José Matías Delgado. Voy a comenzar con nuestra moderadora invitada, nuestra querida doctora Xochitl Sandoval. Ella, originaria de Suchitoto, salvadoreña, hija meritísima de El Salvador, distinción otorgada por la Asamblea Legislativa en el año 2008, médica ginecobstetra con especialización en cirugía laparoscópica e histeroscópica avanzada, cuidados críticos y bioética clínica y social. Fundadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Maternidad, Dr. Raúl Argüello Escolán, y de la primera Escuela de Formación de Especialistas en Cuidados Intensivos Obstétricos, con el propósito de reducir la mortalidad materna. Desde julio de 2019 dirige el Instituto Nacional de Salud de El Salvador, comprometida con el lema Ciencia, Innovación y Excelencia en Salud Pública. Ha liderado y sigue liderando iniciativas clave en investigación, formación de especialistas y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. En el 2023, la doctora fue incluida en la Galería de Heroínas y Héroes de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Para que tengamos una idea, solo hay 3 salvadoreños que cuentan no con la distinción de estar en la galería. Hay 3 nombres de salvadoreños en el edificio histórico de la Organización de Estados Americanos: el doctor José Gustavo Guerrero, el doctor José Matías Delgado y nuestra invitada especial, la doctora Xochitl Sandoval, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida. Nuestro siguiente invitado como panelista es el doctor William Andrés Hoyos Arango, médico graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, especialista en medicina familiar integral, con amplia experiencia en salud digital, investigación clínica y gestión sanitaria. Es director de la Dirección Nacional de Monitoreo Estratégico en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador, donde lidera la implementación del Sistema Integrado de Salud, SIS, innovando en la integración tecnológica, el manejo de datos clínicos y la aplicación de inteligencia artificial en la salud. Su trayectoria refleja liderazgo en innovación digital aplicada a la salud pública, contribuyendo al avance de la atención médica y la investigación científica en El Salvador y la región. Ha combinado su labor en gestión con la docencia universitaria y la práctica clínica, formando nuevas generaciones en medicina, investigación biomédica y salud digital. Sus investigaciones sobre microbiomas, resistencia antibiótica y modelos predictivos han sido publicadas en revistas de alto impacto como The Lancet, Nature y Medicine. Bienvenido, doctor Hoyos. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a presentar a alguien que nos ha estado hablando toda la mañana. Ya lo conocen, pero queremos saber un poco más, además de lo que ya nos dijo ChatGPT. Y como él mismo dice, ahora sí dice. Es catedrático de cirugía, fisiopatología, propedéutica quirúrgica y patología quirúrgica de la Universidad Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Medicina también es delegado del decano, como él nos ha dicho, en Nuevas Tecnologías y Comunicación desde 2024. También dirige el Máster en Formación Permanente, la Gestión de Pacientes, y a partir del 1 de enero es director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Desde 2010 ejerce como jefe de sección de cirugía general en el Hospital Clínico San Carlos, en el que ocupó el puesto de director médico entre 2016 y 2023. Entre 2010 y 2023 fue director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos.
y hasta mediados de 2024 también fue patrono y vicepresidente de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. Es miembro honorario de la Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda y también es miembro honorario internacional del Colegio Brasileño de Cirujanos, entre muchas otras distinciones más. Bienvenido, doctor Mayor, gracias por acompañarnos. Y nuestro cuarto participante en este panel especial es el maestro Kevin Eduardo Salazar Recinos, profesor de nuestra universidad, académico destacado y comunicador, con más de una década de experiencia en el ámbito de la educación superior. Actualmente es el coordinador académico de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la licenciatura en Innovación y Transformación Digital, única por el momento en la región de nuestra universidad. El maestro Salazar ha diseñado estrategias y materiales enfocados en temas críticos como la seguridad alimentaria, la niñez migrante y desplazada, y ha colaborado con organizaciones internacionales como Save the Children, y también en su trayectoria profesional ha sido periodista y editor en uno de los periódicos de mayor circulación de este país. Posee una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una maestría en Docencia Universitaria y actualmente está cursando un doctorando en Gestión de la Educación Superior. Es también evaluador de procesos de acreditación de educación superior y destacamos su compromiso no solo con la calidad educativa, sino en su calidad humana e integralidad como profesional. Bienvenido, maestro Salazar, gracias por acompañarnos. Este panel es como la segunda parte de lo que iniciamos ayer. Creo que nos reunimos ahora para hablar de dos fuerzas que están revolucionando y redefiniendo, transformando el mundo a un ritmo muy vertiginoso en relación al conocimiento en general: la inteligencia artificial y la transformación digital. En el corazón de esta revolución indiscutiblemente está en su centro la educación. Por eso es tan importante en donde estamos ahora, en el recinto académico de gran prestigio como es esta universidad. Durante muchos siglos, la educación ha sido siempre vista como el faro de conocimiento, como una oportunidad y un espacio para el crecimiento personal, para el desarrollo, y también como una herramienta para construir futuro. Esto probablemente va a sufrir una transformación gigantesca que ya ha venido con la introducción de la inteligencia artificial y la transformación digital. La tecnología necesariamente tiene que impactar a la educación y ya lo está haciendo. Estamos entonces en un punto de inflexión. Un punto de inflexión que nos hace interrogarnos, igual que ayer, cómo vamos a utilizar estas herramientas para automatizar lo que ya hacemos, o las aprovecharemos para reinventarnos por completo. Lo que la educación puede hacer en ello es una huella realmente importante, imborrable, o una cicatriz. Está en nuestras manos. ¿De qué manera entonces podemos garantizar que la transformación digital no deje a nadie atrás? El sentido de la equidad y la justicia no deben olvidársenos, creando un sistema educativo más accesible, pero también más equitativo. No solo vamos a hablar de tecnología, vamos a reflexionar del propósito impostergable del sentido de la educación del siglo XXI. Con todo esto, bienvenidos a este conversatorio sobre el futuro del aprendizaje. Y es aquí donde va la primera pregunta para los tres miembros de este conversatorio. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a personalizar el aprendizaje para estudiantes con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Y cuáles son los mayores desafíos para lograrlo de manera efectiva?
Bueno, creo que empieza a cambiar un poco los paradigmas en torno a esto. La universidad deja de ser como ese mensaje casi que unidireccional, donde prácticamente el alumno era el recipiente donde se vaciaban una serie de informaciones, de datos para generarlo, y ahora la persona, el estudiante, adquiere el protagonismo también de su propia formación. Ya vimos aquí de qué manera puede ir construyendo las cosas de acuerdo a lo natural, a lo que le gusta, a lo que le parece interesante, a lo que le da respuesta para lo que él tiene un sentido. Entonces creo que definitivamente en el aula muchas cosas van a empezar a cambiar. Creo que el Sloan de MIT decía que una universidad en la actualidad debe cumplir 5 características o debe generar en sus estudiantes 5 sentimientos. El primero es la empatía, el acrónimo es EPOC, ¿verdad? La empatía. El segundo es la capacidad que se tiene de la empatía. El O es la capacidad de razonar un juicio ético, ¿verdad? La C es la creatividad. La H la colocan junto con la creatividad, el liderazgo, ¿verdad? Y finalmente la felicidad. Esas cuestiones que están dentro de una universidad hacen que el alumno comience a tener confianza en sí mismo, pero que también desarrolle competencias que sirvan para su fin, que es estudiar. Entonces yo creo que si hay algo que puede ser es que aquí dejamos de ser a veces los que hemos sido profesores en algún momento, dejamos de ser personas que emiten conocimientos, repetimos cosas y nos convertimos como en un Sherpa, ¿verdad? O alguien que va guiando, que va mostrando con su rol al estudiante qué es lo que va pasando, y el alumno, si así lo ve, si así lo cree, pues va a tomar ese rol. Es importante lo que ha dicho el doctor Hoyos, y es importante pensar que la inteligencia artificial en realidad convierte a los estudiantes de sujetos pasivos en personas que tienen que definir claramente cuáles son sus necesidades y contribuir al aprendizaje, que no sea simplemente unidireccional y que sea memorizar, sino que el ejercicio de las profesiones sanitarias, especialmente de la medicina, sea relacional, tenga que ver con lo verdaderamente humano, porque uno de los riesgos de la digitalización, que no de la transformación digital, es que médicos y enfermeras, muy especialmente médicos, pasan más tiempo mirando pantallas que mirando a personas. Nadie estudió medicina ni enfermería para pasarse el 50% del tiempo mirando una pantalla. A los seres humanos no nos gustan las tablas Excel, por mucho que las pongan. Yo me he negado a aprender a hacer tablas Excel. La inteligencia artificial ayuda mucho a evitar las tablas Excel. Yo prefiero una buena historia, basada en números, pero una buena historia. Tenemos que volver a una medicina narrativa, a una medicina que con la ayuda de una herramienta que hace posible que atendamos a más personas, podamos entender los sentimientos profundos que se expresan no en números, sino en palabras. Y tenemos que utilizar la inteligencia artificial, y nos va a ayudar para romper las barreras que el lenguaje introduce. Hasta ahora, el inglés, el español, el alemán eran barreras a la comprensión genuina del otro. Incluso cuando hablamos español, aunque entendamos las palabras, no queremos decir exactamente lo mismo. Y de hecho, hay veces que creemos que nos estamos entendiendo y no es así. La inteligencia artificial va a ayudar a los estudiantes de medicina a entender y comprender, frente al simplemente hecho de analizar y tomar decisiones. Y
Por otro lado, y una cosa muy importante, es que aunque los norteamericanos, los de la frontera para arriba, hablan de empatía, no se fíen de la empatía. La empatía es lo que utilizan los psicópatas para manipularnos. Lo digo desde los rasgos psicopáticos que adornan a los cirujanos. La empatía no es per se una cualidad favorable. De hecho, los psicópatas entienden muy bien a los demás y encienden y apagan la empatía para poder utilizarles. Lo que es relevante es que la inteligencia artificial nos ayude a desarrollar la compasión, una palabra muy bonita en español. Y compasión no es compadecerse, es compartir, con la misma pasión. Así que utilicemos la inteligencia artificial para volver a lo básico, a maestros como Sócrates, no a robots que repiten sin criterio o escupen sin criterio gran cantidad de números y palabras. Bueno, en mi caso considero que hay que partir que la inteligencia artificial debe ser vista desde 2 puntos. Primero, como medio de comunicación masivo digital, ha democratizado en el ciudadano un acceso a información o a generar información para tomar decisiones. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial en el campo de la educación superior es un recurso educativo abierto. Y entonces hay una obligación en nosotros, el profesorado universitario, al igual que en el estudiante de pregrado y posgrado, de desarrollar competencias digitales para el uso correcto. No podemos juzgar a la herramienta por decir si es buena o mala. Lo que tenemos que hacer es educarnos en nosotros para crear una ciudadanía socialmente responsable en el mundo digital. Ahora, ¿cuál debería ser el espíritu para poder utilizar inteligencia artificial en el desarrollo de una carrera de licenciatura, doctorado, maestría, etcétera? Tenemos que hablar desde el currículum el tema de la tecnología humanizante. Es cierto, la tecnología no nos va a dar todo, pero es la capacidad humana, esa inteligencia o inteligencias múltiples de cómo nosotros lo vamos a utilizar. Y entonces es vital que en esta sociedad líquida en la que nosotros actualmente vivimos, que es cambiante, debemos de hablar de una educación 5.0. Y me atrevo a ir a la 5.0 porque es humanizar el proceso. Ahora, yo puedo tener plataformas como Google Space, donde puedo tener el Google Classroom con todas las métricas de cuántos chicos han entregado tareas, me puede tirar la trazabilidad de la evaluación de los aprendizajes. Pero como profesor también tengo que aprender a poder leer esa información, no solamente tener el dashboard y decir, hey, qué bonito está esto, porque puedo ver la cantidad de información, sino qué capacidad tengo yo de profesor para poder personalizar el proceso formativo. Porque es cierto, en el aula tenemos chicos que tienen inteligencias múltiples, unos son más visuales, otros son más de escucha, etcétera. Pero si yo no soy capaz de tomar decisiones con la data que genero a través de la evaluación de aprendizajes, ¿a dónde va a estar el compromiso de desarrollar competencias? Creo que en educación superior, además de ver a la herramienta como complemento, es de ir pensando los fines. Y entre esos fines tiene que ser, es que tenemos que hablar ya de ciencia abierta y de innovación inteligente, independientemente de las carreras, y también el componente transdisciplinario. Medicina puede complementarse con innovación y transformación digital, con comunicadores, con diseñadores, a generar soluciones que mejoren la calidad de vida del salvadoreño, del centroamericano, del iberoamericano. Hoy la academia tiene que apostar en transferir el conocimiento en soluciones en esos grupos vulnerables donde perfectamente usted le decía, doctora, garanticemos equidad, igualdad. En este mundo que todavía, en el tema de la digitalización, la brecha digital todavía es alta, que no es solamente con tener acceso al equipo, sino el conocimiento útil que yo puedo hacer para transformar y así generar una sociedad más justa y más próspera.
Muy interesante su comentario porque viene enlazado con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que la transformación digital en la educación no aumente la brecha entre quienes tienen acceso a tecnología y quienes no? Esta mañana hemos escuchado esta herramienta de gratis está bien, ¿verdad? Pero de pago es más segura o trabaja mejor. Va la pregunta para usted. Bueno, yo considero que lo que sucede con las herramientas es que también tienen una visión empresarial, entonces hay un modelo de negocio digital planteado, una estrategia freemium en donde tú tienes el dulce para que te encariñes, para que te guste, para que lo utilices y allá uno decida si adquiere el paquete completo, ya es cuestión de experiencia de usuario. Pero más allá del tema de si es freemium o no, tiene que ver qué estamos haciendo desde el macrocurrículum, es decir, desde la política educativa nacional, en fomentar capacidades digitales. En el mesocurrículum, como yo, universidad, a través de mi modelo institucional, yo estoy haciendo una conexión entre la realidad y los recursos educativos abiertos que existen. Y tercero, desde el microcurrículum, ¿cómo estoy haciendo yo en el aula, que es el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje, a democratizar esta información, resolver casos bajo estrategias como aprendizaje basado en problemas, en proyectos, simulación de casos? Creo que es una visión integral donde todos tenemos esa responsabilidad alta, más de entender si esto es un modelo de negocio, es cómo yo lo estoy utilizando para democratizar, generar soluciones. Sé que la transformación digital tiene una de las siguientes premisas, es que no sos una institución de transformación digital porque ocupaste la tecnología mejor o de punta o la más costosa, sino que primero tiene que ver con el cambio de mentalidad de las personas sobre el uso de ellas. Segundo, saber utilizarlas de la mejor manera posible. Y tercero, al optimizar los procesos y utilizar éticamente las herramientas, hay que empoderar personas porque el alma de toda organización, y en el caso de educación superior, somos nosotros los estudiantes y los profesores, quienes estamos co-creando constantemente. Y es a partir de ello que podemos comenzar a borrar esas brechas. Yo voy a ver un poco más allá, porque si no, no es transformación. Si no, lo que estamos haciendo es un poco más de lo mismo. Transformar los modelos requieren 3 elementos clave, y esto afecta a la sanidad, a la salud y a la formación. La transformación digital es una transformación social que incluye 3 elementos. Primero, un cambio en el modelo de negocio. El modelo de negocio que utilizan las tecnológicas y que utilizamos en nuestro mundo es un modelo de sociedad industrializada, en el que se cobra o se transfiere por las intenciones, no por los resultados. Es decir, a mí como médico me pagan porque tengo buena intención y voy a tratar bien a las personas, independientemente de cuál sea el resultado, cuando en realidad hoy en día se puede predecir bastante bien el resultado si se hacen las cosas de una manera adecuada. Tenemos que pasar de un modelo que financia actividad docente a un modelo que financia resultados docentes no solo para el individuo, sino para la sociedad. Claro, esto es muy complejo, se dice muy fácilmente, pero claro, hay siempre gente que va a tener miedo a perder su situación privilegiada en el momento actual. Claro, porque nadie sabe exactamente en qué posición se va a encontrar, de esto ya habló Maquiavelo, cuando cambie el modelo. Pero el primer cambio es de modelo de negocio. Si no cambiamos el modelo de negocio, no vamos a ser capaces de disminuir el espacio entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Eso es lo importante. Segundo, hay que cambiar la cultura, porque cualquier estrategia es devorada por la cultura para desayunar. Da igual lo que uno haga, si lo hace en contra de la cultura dominante, no tiene éxito. Por eso hay que comprender cuáles son las circunstancias de cada uno de nuestros países, de nuestras sociedades, para poder cambiarlas. Si no se entiende eso, el modelo del MIT no sirve,
para El Salvador, ni siquiera para España, aunque cambió. Yo durante un cierto tiempo codirigí un consorcio entre el MIT y la Comunidad de Madrid, que era un proyecto más de innovación social que de tecnología. Lo que más nos costó, y costó mucho, fueron muchos millones de euros dedicados a esto, fue entender que cuando generábamos patentes tecnológicas, quien se beneficiaba no eran solo los investigadores o los innovadores, sino también la sociedad donde se incrustaba esa nueva solución. Y finalmente hay que cambiar la tecnología. La transformación, por tanto, del modelo a un modelo basado en valor es que nos tienen que pagar por el valor que generamos, no por la actividad que hacemos, que tenemos que tener una cultura de redes frente a una cultura competitiva individual y finalmente que la inteligencia artificial tiene que ayudarnos a cumplir nuestro propósito, no simplemente a generarnos una cierta fascinación tecnológica como la que hemos podido sufrir cuando he hecho demostraciones de la tecnología, de cómo habla y cómo funciona. Eso es lo menos importante. Lo más importante es vamos a pensar conjuntamente cómo mejorar el sistema. Entonces hay dos cosas que me llaman la atención. Una que creo que está frenando todo y es el miedo de todos. El miedo que ha tenido Europa al decir que los dispositivos médicos que tienen relación con inteligencia artificial deben ser tomados como alto riesgo. Comparto parte de la visión, pero también comparto que es parte de lo que está frenando esto. Y ocurre en nuestro medio a diario. Creo que es normal que sintamos miedo. Como médicos sabemos que el paciente tiene miedo cuando desconoce lo que está por venir. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Viene tan rápido que no sabemos qué va a pasar. Pero de una cosa creo que sí estamos seguros, y es que o nos subimos al tren, o nos aplasta o nos deja. Y allí va la segunda cuestión. Yo creo que el profesor ya lo demostró en la conferencia, y es que para hacer inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial, porque tenemos que empezar a ver dos cosas. Unos somos consumidores de inteligencia artificial y otros en otros lugares son creadores de inteligencia artificial. Sin embargo, si la vamos a utilizar, debemos identificar un término que a mí me gusta mucho y que estaba de moda hace mucho tiempo cuando hacíamos investigación incluso sin inteligencia artificial, que es la investigación frugal. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y cómo lo voy a optimizar? Bueno, en la conferencia el doctor en 15 minutos montó un caso clínico que probablemente para un profesor antes podía haber llegado a tomar en lo que lo redactaba, en lo que pensaba, se lo estaba diciendo, podía interactuar con ella, y es una tecnología frugal. Podría utilizarlo si comparto, pongo un poco de mi ingenio con otros colegas, compramos una cuenta en común y ponemos los casos clínicos a caminar. Entonces yo creo que lo que está frenando es esto, el miedo. El miedo está prohibiendo en las escuelas el uso de inteligencia artificial. Es como poner puertas en el campo o condenando a la gente por utilizar la inteligencia artificial. Creo que lo que debemos procurar, ayer lo decía también el profesor, es la transparencia. Hacer saber que usé la inteligencia artificial. Conocer cuál es la herramienta que estoy utilizando. No ha cambiado nada. Todos como médicos utilizamos dispositivos a diario y sabemos y tenemos la responsabilidad de conocer qué es el dispositivo que estamos utilizando o la herramienta terapéutica que estamos utilizando. ¿Estamos o no obligados a conocerla? Entonces la inteligencia artificial es una herramienta que estamos obligados a conocerla. Entonces,
Ayer mostraba cómo se escribía un artículo con Size Space. Una cosa impresionante que antes no sé cuántas horas hubiéramos tardado para sacar 2 hojas de abstract. Ayer en 5 minutos salió. Entonces, hay que empezar a utilizarlo y hay que quitarse el miedo. Yo creo que hay 2 opciones. O nos quedamos de espectadores o pasamos a ser protagonistas. Puede ser que nos equivoquemos en el camino y no debería ser con los pacientes, pero sí lo podemos hacer actualmente. Interesante reto, y en este mismo contexto, estando en este recinto universitario, la pregunta que surge es ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes a ser pensadores críticos y no solo consumidores pasivos de información generada por la IA? Doctor Hoyos. Fíjense que estaba leyendo que Hopkins tiene otro acrónimo. A mí me gusta aprender por acrónimos. Y él le ponía el acrónimo ROAD en el área de la medicina. Porque el primero, el ROAD, es saber reconocer el problema que tengo enfrente. Es un paciente o una condición, la debo saber reconocer. Después viene la O, que se refiere a ordenar los datos que estoy obteniendo del paciente. Analizar críticamente lo que me da la inteligencia artificial. Y finalmente, como dice el doctor, soy yo quien decido si lo que corrí, lo que analicé y lo que obtuve, lo integro en la atención del paciente. Y eso debería ser en cualquier área del conocimiento. Primero reconocer el problema, operarlo, saber cómo voy a preguntarle, porque creo que la clave aquí está en eso. ¿Cómo hablo con la inteligencia artificial? ¿Cómo me entiende? ¿Cómo desmenuzo el problema para que entienda qué es lo que yo quiero hacer? Y finalmente, con la decisión que va a terminar, si hice los pasos anteriores de manera adecuada, con el beneficio o el bien mayor para el gente. El pensamiento crítico, al final, lo mencioné yo creo que durante la presentación, nos lleva siempre a preguntarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿qué pasa si estoy equivocado? Durante muchos años los cirujanos digestivos hicimos vagotomías supraselectivas para tratar la úlcera duodenal. Y luego nos enteramos que eso lo producía una bacteria. Claro. Entonces, uno siempre tiene que hacerse una pregunta, what if, ¿qué pasa si estoy equivocado? Eso debe ser, para una mente científica, eso debe ser un continuo. De hecho, la ciencia no está basada en descubrir la verdad, sino en excluir lo que no es verdad. Eso es Popper puro y duro. Nosotros lo que intentamos es cuándo nos hemos confundido, no cuándo hemos acertado. Y para eso necesitamos retroalimentación de los resultados. Usted cuénteme lo que sea, pero enséñeme sus resultados. Yo soy el mejor cirujano del mundo. Sí, enséñeme sus resultados. Eso requiere transparencia, y se ha mencionado aquí, transparencia y lo que los norteamericanos, los anglosajones llaman accountability, que es rendición de cuentas. Todos nos podemos confundir, confundirse es humano, tenemos que ser capaces de eliminar la arrogancia de negar que nos podemos confundir y además tenemos que responder por los errores que podamos cometer, sin buscar culpables, sino buscando soluciones. En las culturas católicas, en nuestros países, es más común buscar culpables que soluciones. Los anglosajones en esto son más prácticos. Pero en un terreno como el de la tecnología y la inteligencia artificial, que son profundamente calvinistas, tenemos que adaptar nuestra manera de reflexionar. Todo es cierto o todo es mentira dependiendo del contexto, del momento y de quién lo utiliza. Seguro que si todos vemos un problema, cada uno ve una parte diferente del problema. De hecho, lo que se está demostrando aquí, y debe ser un ejemplo para los estudiantes, es que aunque estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo. Cada uno tenemos una perspectiva diferente del mismo asunto. Y lo que engrandece nuestro pensamiento es ser capaz de sintetizar
todo lo que se dice y elaborar una respuesta que nos funcione a cada uno de nosotros en el momento en que tiene que ponerla en marcha. Y yo creo que lo fundamental es, además, triangular. Eso lo hacemos los cirujanos que nos dedicamos a la laparoscopia mucho. Para poder crear un punto de fuga que nos permita en 2 dimensiones pasar a 3 dimensiones, necesitamos 3 puntos. Si ven a alguien en mis fotografías en las redes sociales, yo soy un obsesivo de los puntos de fuga, me gustan mucho los puntos de fuga. Y esto requiere 3 puntos de referencia. Siempre busquen algo a favor, algo en contra y algo intermedio. Léanse todo y entonces generen su propia explicación. No vivan su vida dependiendo de las explicaciones de otros. Vivan su vida no con autonomía, sino con agencia, con capacidad, con responsabilidad y rindiendo cuentas. Bueno, en mi caso, déjenme plantearles que en la investigación que realicé en el 2023, titulada Desafíos éticos sobre inteligencia artificial en universidades, el caso es nuestra casa de estudios, lo que a mí me sorprendió es que el 90% de nuestro estudiantado conoce y utiliza las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, como yo también soy profesor de filosofía, no soy médico, pero voy a tratar de poner un ejemplo claro. En la clase de filosofía que yo doy en innovación y transformación digital, he creado una actividad que se llama Reto Filo. Y entonces, la primera pregunta que les hice a mis estudiantes, tanto virtual como en la clase presencial, fue: imaginemos que Sócrates estuviera aquí con nosotros. Apliquemos la mayéutica, tenemos la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué haría Sócrates con el ChatGPT? Y entonces, entre las respuestas que han hecho mis estudiantes, uno me dijo lo siguiente: yo creo que Sócrates no trataría de encontrar respuestas en el ChatGPT. Él lo que haría es tener a alguien con quien estar preguntando y preguntando y preguntando hasta poder llegar a una verdad. Y eso tiene que ver con encontrar cosas a favor, en contra y un punto intermedio. Y ese ha sido un ejercicio interesante en la clase de filosofía, porque los chicos ya después de ver de cómo funciona el prompt, de cómo funciona Gamma, ChatGPT, entre otros, hoy cuestionan lo que también se está generando. Mi otra experiencia tuvo que ver en comunicaciones. Estábamos levantando la investigación que les comenté. Y entonces yo hice el ejercicio en 2 partidas dobles. No fuimos a lo análogo, no fuimos a leer un libro, un capítulo en específico, una serie de páginas, extrajimos las citas directas, lo explicamos y todo. Luego les dije, por favor, abran su ChatGPT, pongan estos 2 prompts. Y lo que sucedió con el ejercicio con el ChatGPT es que la información que nos entregó era contradictoria. Estaba mezclando aportes que no eran, inventó un aporte que no era de la teoría de usos y gratificaciones. ¿Qué es uso y gratificaciones? Bueno, cómo la gente selecciona los medios de comunicación para alcanzar una gratificación en el momento. Y entonces me preguntó un estudiante, bueno, si usted nos mandó a leer un libro y encontramos que aquí esta información es falsa, ¿por qué nos dio este prompt? ¿Por qué no me dio el prompt que era verdadero? Porque lo que ando buscando es que usted cuestione todo lo que se está generando en el mundo digital. Usted decía, doctor, en la ponencia de la mañana, una cosa que nosotros los comunicadores llamamos y se llama infoxicación. Nos infoxicamos de la cantidad de información que hay en Internet. Entonces ya no solamente googleamos, sino que hoy si le pedimos a una herramienta de inteligencia artificial que nos genere una solución y no encontramos o tenemos una saturación, mejor dicho, de información, eso impide poder tomar decisiones. Es cierto que automatizar algunos procesos puede ayudar en la trazabilidad de tomar decisiones, pero uno también tiene que cuestionar. A mí me gustó lo que dijo en su primera intervención sobre la narrativa, porque tienen que haber datos claros. Entonces, las bases de datos con las que también están hechas las herramientas, algunas pueden implicar sesgo, y a nosotros como humanos nos toca defender el tema de integridad, hacerlo con transparencia y cuestionar, que es lo primordial para luego experimentar y luego llegar a las conclusiones. Hay una última pregunta que es un reto, creo yo, más que una pregunta. En todo el contexto que hemos analizado a lo largo de los 2 días,
¿Creen ustedes que la inteligencia artificial y principalmente la transformación digital harán que la educación sea más o menos humana? ¿Y de qué depende esto? Yo creo que la inteligencia artificial en el contexto de la educación es un amplificador. Es un amplificador que va en las dos vías, tanto en lo bueno como en lo malo. Depende del producto que agrego como insumo en el proceso. Yo creo que la va a hacer más humana, ¿verdad? O sea, yo sigo confiando en que el ser humano, por naturaleza, busca el bien. Y creo que, yo creo que ninguno de los colegas se despierta aquí todos los días en la mañana a decir, hoy voy a hacer iatrogenia en más de uno, ¿no? Lo que pasa es que debemos ser educados y aquí otra vez formar, para que utilicemos, no sé qué cultura era la que decía, pero decía que el trabajo de un hombre es tan bueno como las herramientas que utiliza para ejecutarlo. Y la inteligencia artificial es una herramienta hoy por hoy. Bueno, en el sistema integrado de salud ya tenemos herramientas que nos permiten hacer inteligencia artificial para la detección de nódulos pulmonares, producto de la ciencia, aprobados por la FDA. Se ve poco en un sistema de salud público en el mundo, pero ahorita lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque creemos que es importante poder detectar a estos pacientes que en otro caso llegarían con una mortalidad arriba del 70% porque ha sido una detección tardía. Entonces yo creo que todas estas cosas son para humanizar, podernos dar cuenta de lo que está pasando. La inteligencia artificial probablemente no le va a decir a un paciente, va a encontrar el nódulo, va a decir hay una alta probabilidad de malignidad, pero a quien nos va a tocar dar la noticia, la mala nueva o el camino que hay que seguir es al médico. Y esas cosas tienen que llegar a humanizarnos de alguna u otra manera. Sé que la digitalización a veces pareciera estar jugando como en los dos bandos, ¿no? O enfrío las relaciones, como dice el doctor, una pantalla enfrente, o las hago más cálidas, o no recuerdan en el tiempo del COVID, cuando al menos escuchábamos a un familiar al otro lado y preguntar, ¿cómo estás? A pesar de que no estábamos cerca. O cuando nos llamaba el médico y decía, hoy amaneció mejor o amaneció peor, sentirse solo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la tecnología viene para humanizar, pero debemos ser responsables en formarnos para poderlo utilizar de buena manera. Una noticia buena y una mala sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Eso no depende de la inteligencia artificial, al menos por ahora, depende de nosotros. Y aunque los médicos no estamos aquí para hacer el mal y nadie se levanta por las mañanas, siempre hay posibilidad de que alguien lo haga. Y esto requiere una supervisión humana. Todo lo humano, los cuchillos sirven para pelar frutas o para clavárselo a alguien. Y esto requiere una supervisión social. Pues para la utilización de inteligencia artificial también necesitamos de una supervisión social, porque hay actores potencialmente malos que podrían manipular las herramientas y forzarnos a una situación compleja. Por otro lado, ese es el primer, además, riesgo existencial. Hay dos grandes riesgos existenciales con la inteligencia artificial. Una es ser utilizada por bad actors, por actores malos. Segundo es que se convierta en tan inteligente, probablemente no lo haga en nuestro tiempo de vida, que se independice de nosotros. Y Geoffrey Hinton hace siempre una reflexión sobre no hay ningún ser inteligente que sea dominado por uno menos inteligente. De hecho, nosotros, la especie humana, nos consideramos los más inteligentes y nos podemos culpar de haber destrozado ecosistemas enteros o de haber extinguido a parte de nuestros congéneres por motivos varios. Es decir, no somos una especie naturalmente buena ni mala, hay de todo. Y la inteligencia es magnífica, pero consume mucha energía y genera mucho peligro, porque la inteligencia, nuestro cerebro, con lo único que se compromete es con su supervivencia. Y eso mismo puede hacer una superinteligencia, si eso llegara en algún momento, y entonces tendríamos que cuestionarnos
cómo vamos a relacionarnos con algo que es más inteligente que nosotros. Geoffrey Hinton tiene muchas reflexiones sobre el tema, yo creo que lo mencioné ayer. Lo que él dice es que deberíamos construir inteligencias artificiales con instinto maternal. ¿Qué significa esto? Solo hay un ejemplo en la naturaleza, un solo ejemplo, en la que un individuo mucho más inteligente hace todo lo posible por proteger al menos inteligente. Y esa es la relación entre un bebé y su madre. Es el único caso en el que uno menos inteligente domina al más inteligente. Así que Geoffrey Hinton lo dice muy manifiestamente, hay que crear inteligencia artificial con instintos maternales. Eso puede tener muchas lecturas, pero en el sentido de un instinto de protección del que es más débil. Eso nos caracteriza a los humanos y debería caracterizar una inteligencia artificial, proteger a los más débiles. Desde la comunicación yo podría decir que nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces yo no creería que la tecnología va a venir a enfriar esa calidez humana que nosotros tenemos. Es un instrumento, una extensión de nuestra actividad y que a medida se va modernizando también va mostrando nuestra mutación sociológica, diciéndonos como sociedad hacia dónde nos dirigimos. Pero yo sí considero lo siguiente, que al final las tecnologías serán lo que serán porque siempre va a haber un ser humano que va a tener un propósito en esa programación, en esa intencionalidad, y me uno a lo que ha dicho doctor sobre ir creando soluciones maternales desde la tecnología, porque en la relación médico-paciente, ¿qué es lo que más le gusta a uno como paciente cuando está con su doctor? Cuando el trato sigue siendo con condiciones o de sensibilidad humana. No puedo hacerlo a través de la telemedicina, estar en un Google Meet y yo poder estar externalizando, mire, tuve un bajón de azúcar, mire, se me acabó la medicina o cualquier situación. Pero uno de paciente lo que anda buscando de su receptor, que en este caso es el médico, es que lo pueda orientar en ese espíritu humano, sensible. Porque uno como paciente a veces se siente solo en el proceso en el que está viviendo. Puede ser desde un cáncer terminal, una diabetes mal cuidada y eso generó otros desarrollos, etcétera. Pero aunque tengamos la tecnología, mientras nosotros los seres humanos sepamos comunicarnos con esa alta sensibilidad, vamos a seguir condicionando el futuro al que estamos construyendo. Ha sido un inmenso gusto compartir con ustedes sus puntos de vista y la sabiduría con la que han sabido proyectar todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la docencia. Quiero cometer el atrevimiento de provocar intelectualmente a quienes están aquí a dudar razonablemente de todo lo que hemos dicho ahora. La duda es el principio de la sabiduría, decía un filósofo por ahí. De igual forma, defender las ideas siempre es bueno, pero no de forma irracional. Quien no es capaz de defender sus ideas, o no valen la pena las ideas, o no vale la pena la persona. Les recomiendo que lean a Nick Bostrom, La superinteligencia. Muchas gracias.